Hay otro punto aquí, Alfonso, que quiero que comentes y que señalas precisamente aquí en tu introducción. Y dice así, en resumen, los ovnis han volado desde México hasta Argentina, hasta la Patagonia, vamos. Han sido detectados y aviones militares han despegado para tratar de identificarlos y en otros casos derribarlos, lo que nos acabas de explicar. Aquí en este libro, estadísticamente, ¿de qué país latinoamericano estarías hablando que tiene más registros de este tipo de encuentros? Y del país de Chile, indudablemente es el que tiene más reportes y pues que han permitido a sus pilotos hablar. Según aquí la información que manejo yo en este libro, Chile desde los años 50 ya tenía encuentros con ovnis, con estos aviones de tipo Vampiro, son aviones prácticamente hechos de madera con un motor turborreactor. Después de ahí vendría Perú, Ecuador, ¿y cuál otro? Venezuela también tiene algunos casos por ahí. ¿Brasil en qué lugar estaría? Sí, Brasil tiene, pues digamos del 1 al 10 estaría como en el lugar número 7. Ahora, de todos estos países que tú mencionas ya al principio del programa, nos mencionaste que el encuentro del comandante Santa María pues ha sido muy importante por la serie de obuses que le lanzó. Aparte de ese, ¿habría algún otro que fuera de los primeros en cuanto precisamente a esas características de tratar de alcanzar a ese objeto desconocido, de dispararle y obvio no pasar nada, aparte de Santa María? No, que yo recuerde, simple y sencillamente han tratado de interceptarlos, de saber qué son. Estos objetos se desplazan hacia una altura superior a la que pueden alcanzar los aviones, pero por lo que sabemos es el único caso en el cual un avión de la Fuerza Aérea de algún país ha disparado sobre estos objetos. A nivel internacional sí hay muchos casos, en Israel por ejemplo, pero hablando de América Latina, pues es el único caso que se tiene del ataque de un avión de combate contra uno de estos objetos. En el caso de la temática latinoamericana. Sí, así es. ¿Y en otras partes del mundo también hay algún caso que un avión de combate trate de atacar a un objeto desconocido? Sí, en Estados Unidos, precisamente el doctor Richard Haynes hizo un estudio de los casos de la guerra de Corea. Estaban en pues prácticamente todas las guerras, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en algunas ocasiones tuvieron la oportunidad de dispararles a estos objetos. La guerra del Yom Kippur de 1973 entre Egipto e Israel, en la guerra de las Malvinas, por ahí también hay un caso. Pues prácticamente en varias partes del mundo sí les han disparado, y en Estados Unidos, como te digo, en 1950 a 1960 muchos pilotos norteamericanos, según relato del doctor Richard Haynes, perdieron la vida siguiendo estos objetos. Por ahí también el mayor Keihog también relató de la muerte de algunos pilotos siguiendo estos objetos en los años 50 porque sí les disparaban abiertamente. Hace unos momentos mencionabas algo muy interesante, que dentro de los países latinoamericanos Chile pudiera conceptualizarse como el que más casos tiene o donde se han dado a conocer más casos. Y en este momento yo recuerdo que, bueno, en Chile tiene establecido el famoso organismo del CEFA, que prácticamente depende del gobierno, de una secretaría de gobierno, lo que pudiera ser el equivalente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en México. Mi pregunta es si esto, precisamente porque ahí los compañeros chilenos tienen establecida una oficina donde se han concentrado desde hace muchos años este tipo de casos, es lo que ha provocado que precisamente conozcamos muchos de estos casos, puesto que allá no tienen la mordaza de que no puedan hablar. ¿Consideras este pensamiento mío que precisamente por tener esa apertura precisamente sea el país donde se han registrado más casos? Bueno, el primer país que recuerdo yo que empezó a investigar esto fue Brasil. Hay reportes de los años 50, aquí vienen reportados.
Otro país que también empezó a dar a conocer todo esto fue Argentina, allá en los años 60. Y es que no había tanto, ¿cómo le podríamos llamar? Como dices tú, mordaza, no había tanta censura hacia la información. En México, pues yo pienso que es por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, que pues, independientemente tienen intercambio con los norteamericanos y pues siempre han tratado de ocultar todo esto, estos casos, ¿no? Por ejemplo, en Chile, muchas de las informaciones se dieron a conocer en periódicos de la fecha. El famoso caso de la intercepción del capitán Danilo Catalán a bordo de un F-5 que pues interceptó un objeto tan grande, para que se imaginen las personas que nos escuchan, era del tamaño del Estadio Azteca, un objeto en forma de triángulo, el cual pues él junto con otros dos pilotos a bordo de F-5, aviones de combate supersónicos, trataron de interceptar este objeto, pero nunca lo pudieron alcanzar porque estaba mucho más allá de los 15 kilómetros de altura este objeto. Y pues está ahí relatado, ¿no? El caso del capitán Danilo Catalán. Otro caso que recuerdo yo, el investigador Rodríguez de allá de Ecuador, le permitió al presidente Correa hacer una investigación en todas las ramas de militares allá del Ecuador. Y en el caso de este país sudamericano, pues aquí presento alrededor de 10 casos, y que abiertamente hablaron los pilotos a las cámaras de la televisión de Ecuavisa, donde daban a conocer sus encuentros con objetos voladores no identificados y cómo los habían seguido ellos en el espacio aéreo de aquel país. Aquí hay una nota en tu libro que señalas, ovni abatido por cazas peruanos. El 8 de enero de 1980, el periódico vespertino Extra aseguró que el 2 de junio de ese mismo año, una escuadrilla de aviones pertenecientes a la Fuerza Aérea Peruana interceptó y derribó un objeto. ¿Realmente hubo pruebas de esto o nada más se quedó ahí en una nota periodística, Alfonso? Bueno, salió en una nota periodística en el periódico de allá del Comercio, si mal no recuerdo, de Perú, pero lo que llamó la atención es que hubo un documento, una investigación con documentación oficial de la Embajada de Estados Unidos, que salió de Lima, Perú, hacia la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y que un investigador de allá de Norteamérica de los años 80 trató de solicitar información y le negaron toda la información, pero a veces, como dice el dicho, donde si el río suena es que agua lleva, ¿no? Y hablando de este mismo país, Perú, que por cierto, antes de continuar, ¿cuál es el orden que estableciste en tu estudio para relatar estos casos? ¿Por orden cronológico o por orden geográfico? ¿Cuál fue el orden que le diste? Por orden geográfico, empezando de México hasta llegar a Argentina. De arriba hacia abajo. Así es. Hay un caso que no lo conocía, Alfonso, en donde dice 4 jets peruanos perdidos al interceptar un ovni. Durante una entrevista que tuvo, en este caso tú, con el comandante Julio César Chamorro, porque lo conociste, Así ¿verdad? es, lo conocimos. Durante la presentación de la serie de la televisiva, ¿no? Estamos hablando de Contacto Extraterrestre en The History Channel. Te relató que una historia sobre la desaparición de 4 aviones A-37 Dragonfly. ¿Qué tipo de avión es este, Alfonso? Es un avión de tipo antiguerrilla, utilizado en la guerra de Vietnam, y que Perú, Chile, Venezuela, Argentina, muchos países sudamericanos lo tienen todavía en sus fuerzas aéreas. Recientemente El Salvador compró un escuadrón completo a Chile, y en este caso que nos refiere, efectivamente estos aviones salieron a tratar de interceptar un objeto volador no identificado, y se perdió totalmente tanto la comunicación con los mismos como con pues la detección radar. Y es uno de los misterios que se tiene de la aviación militar sudamericana, y este relato me fue dado a conocer por el comandante Chamorro, como bien lo dices. Oye, yo creo que entonces la valía de tu libro es precisamente la inserción de este tipo de notas que no están dados a conocer en ningún medio de comunicación. No, como bien te lo decía Carlos, pues para mí como mexicano es un orgullo presentar este trabajo que, pues te soy honesto, yo no conozco a nivel internacional algún otro trabajo similar. ¿Dónde fue? Creo que en Chile también presentaron un libro con algunos casos chilenos y algunos otros que ya se conocían a nivel internacional,
pero en este caso pues son casos que, como bien lo dices tú, no se conocen, ¿no? Los que estamos dentro del medio aeronáutico, en mi caso, con más de 30 años trabajando en el medio aeronáutico de México, pues me ha dado la tarea de buscar todo esto y agradecer desde aquí también a la hemeroteca de la UNAM, que gracias a nuestro maestro, se me va ahorita su nombre. ¿Don Pedro? No, aparte de don Pedro, que también nos apoyó mucho cuando él estaba vivo en estas investigaciones, el director de la hemeroteca me permitió hacer pues la investigación en cualquiera de los periódicos que estuvieron ahí. Tengo entendido, ya se retiró ya pues de la hemeroteca, pero gracias a él también tuvimos oportunidad de rescatar muchos de estos informes perdidos ahí en periódicos en la hemeroteca. Oye, y también aquí estoy viendo en tu trabajo un caso bastante extenso, porque le dedicas un poquito más de 3 páginas y está con todas las referencias al respecto. El triángulo gigante interceptado por 3 jets F-5, esto es en Atacama, ¿no? Sí, así es, precisamente es el caso del capitán Danilo Catalán, que inclusive se dio a conocer en periódicos allá de Chile en 1978, esto fue, si no mal recuerdo, en diciembre. Sí no tuvo la oportunidad de dispararles a estos. No, porque el objeto estaba muy arriba, ellos lo podían ver. Inclusive uno de los F-5 llegó a su máxima altura, estamos hablando de 15.200 metros, este objeto estaba mucho más arriba. A veces estos objetos, por el tamaño, pues están en la estratosfera, y aunque quieran los aviones de combate de primera línea tratar de llegar, pues no es posible. Aquí hablas también en tu libro, más o menos a la mitad del mismo, dice los documentos oficiales chilenos sobre ovnis. Dentro de lo que has estudiado y enfocando este trabajo hacia las fuerzas latinoamericanas, ¿cuál es el primer país que pues vamos, tuvo la oportunidad, quizás osadía de alguna manera de decir, sí señores, esto ha ocurrido y aquí están los documentos oficiales? ¿Qué primer país es el que dijo, aquí están? Bueno, de documentación se sabe que Argentina ya tenía documentación secreta en 1965. Documentación de Brasil no tengo yo conocimiento que se haya tenido hasta, pues que será unos 5 años que Jevaer, el investigador de allá de Brasil, se le entregaron 7 toneladas de documentos oficiales. Chile, como dices, sí ha presentado mucha documentación oficial, y pues gracias también al video de México en el año 2004, que se dio a conocer por parte de pues indudablemente el presidente en aquel entonces, Vicente Fox, fue el que autorizó para que se diera a conocer, le dio la autorización al secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García, y se dio a conocer, y gracias a ese video y a la apertura que hubo en ese tiempo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, pues como que abrió los candados para que se diera a conocer información de la Fuerza Aérea Peruana y la Fuerza Aérea ¿cómo se llama? Brasileña. ¿Qué has pensado precisamente para que, al igual que esos países hermanos latinoamericanos, y que en principio parecería que se iba a abrir la Fuerza Aérea Mexicana con el caso que tú mencionas del C-26, se pudiera hacer, Alfonso, para que el secretario de la Defensa o bueno, el director de la Fuerza Aérea Mexicana, pudieran ellos decir, pues sí, realmente aceptar la realidad de esos encuentros, y que pudieran dar una apertura a los archivos que seguramente aquí en México hay muchísimos? Pues desgraciadamente en México no creo que pase. Actualmente estamos viviendo pues otros tiempos, otro gobierno, otro tipo de intereses. No es de su interés este tema para ellos, y como sucedió en el caso del 2004 con el caso del C-26, pues se tomó por parte de muchos periodistas esto como a guasa, como quisieron afirmar que
todo esto era un distractor para las personas que pues estaban pendientes de la situación política en aquel año de México. Y como dices tú, pues, indudablemente debe de haber archivos, porque la Fuerza Aérea Mexicana, recordarás tú que tiene aviones de vigilancia muy modernos, los cuales vuelan prácticamente por todo el espacio aéreo mexicano, y que por boca de algunos compañeros que han estado precisamente ahí en la Fuerza Aérea, ha habido otros casos, como el caso de un avión C-145 de estos de vigilancia aérea, que también tuvo un encuentro con ovnis sobre Laguna Salada, allá al norte de México, y algunos otros compañeros que volando en aviones de la Fuerza Aérea han tenido encuentros con objetos voladores no identificados. Recordaré algún otro de un compañero que volaba en una avioneta Cessna de la Fuerza Aérea Mexicana junto con el piloto, ahí en esa zona de Laguna Salada, y debe de haber algo, porque tengo varios reportes de esa zona, donde los siguió una esfera de luz roja durante varios minutos en su vuelo. De tu extraordinario trabajo, en una forma resumida y estadística, ¿de cuántos casos estás hablando, Alfonso, aproximadamente? Pues a nivel América Latina. Aquí en tu trabajo. Pues serán, no sé, unos 60 casos, pero pues simple y sencillamente con un caso en el cual se ha conocido por documentación oficial o por periódicos o por declaraciones, como en el caso de la Fuerza Aérea de Brasil cuando interceptaron estos 21 ovnis en 1986, pues simple y sencillamente ese es un caso que no tiene vuelta de hoja. También, pues, Alfonso, realmente, como les mencionaba a todos aquí, a los radioescuchas de OM Radio, aquí en nuestras oficinas de Ángel Urraza de la Colonia del Valle, por favor, no olviden cualquier comentario que quieran realizar a nuestro teléfono aquí en cabina 44 30 70 98. Estamos como OM Radio en todas las redes sociales. Les agradeceré mucho su comunicación, su mensaje, sus dudas, y seguramente que más adelante vamos a tener nuevamente a Alfonso Salazar, técnico en aviación y extraordinario investigador de esta temática que nos apasiona, estos objetos voladores desconocidos, que escurridizos, pero que sin embargo, pues ya a estas alturas del siglo XXI, yo creo que es tonto el seguir negando la existencia de ellos, Alfonso. Sí, así es, Carlos, como bien lo dices, son naves. ¿Por qué? Porque se desplazan, tienen un desplazamiento lógico, en algunos de los casos son cámaras que envían, pero pues es indudable que no se pueden equivocar tantos militares en tantos aviones de combate siguiendo el planeta Venus o siguiendo una parvada de patos con aviones supersónicos que superan a veces hasta los 2.000 kilómetros por hora en velocidad, ¿no? Sí, imposible que esos aviadores tengan esos errores mayúsculos en donde no puedan distinguir entre lo que realmente es algo desconocido y algo que sí es conocido. Sí, así es. Es indudable la existencia de los ovnis. Y pues para todos los escépticos que no creen en esto, pues indudablemente les sugiero que lean, que investiguen más, porque a veces pues sus explicaciones, en lugar de ponerlo a pensar a uno, le da a uno risa, ¿no? Y quiero hacer un comentario quizás al margen, nuestros radioescuchas dirán por qué. No quiero mencionar el nombre, pero por ahí hay una astrónoma de la UNAM, en donde a cada programa que invitan tiene la negación de la negación y la contrariedad por contrariedad, ¿no? Y digo, ahorita vino a mi mente porque precisamente tú lo estás mencionando, de que hay que investigar, hay que estudiar, hay que conocer, y no se puede negar un fenómeno donde aviones, comandantes de los distintos, todos estos aviones que tú nos mencionas, los radares de las torres de control, los radares de los mismos aviones, llegan a detectar en ocasiones a estos objetos voladores desconocidos. Sí, en especial esta señora que como astrónoma pues sí tiene todo nuestro admiración, pero por ejemplo en el libro que escribió ella dice que el ovni que se estrelló
allá en Roswell, Nuevo México. En 1947 era un satélite norteamericano, imagínate, el primer satélite salió en 1957 por parte de los rusos, y por ahí dice también que lo que cayó en Puebla pues era parte de un satélite ruso que pues yo les comprobé que no era eso, ¿verdad? Sí. Alfonso, nos estamos yendo del programa. Yo agradezco mucho el que hayas venido aquí a platicar sobre tu nuevo libro, próximamente en publicación. Ya nos informarán más adelante en qué sello publicitario, en qué sello editorial lo podemos encontrar. Yo los invito a todos a seguirnos en redes, Alfonso Salazar, a su servidor Carlos Alberto Guzmán Rojas, que estén pendientes de la publicación de este libro de Alfonso Salazar Mendoza, técnico en aviación. Su libro se titula Los ovnis y las fuerzas aéreas latinoamericanas. Alfonso, no me resta más que darte las gracias por habernos acompañado en este programa especial aquí en OM Radio, desde la Colonia del Valle, en las calles de Ángel Urraza. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. En las redes sociales nos pueden encontrar, también en OM Radio. Agradezco a nuestro conductor, a nuestro operador, a nuestro director, Anthony, por habernos brindado la oportunidad de haber llevado a cabo este programa especial, y en lo particular, simple y sencillamente, muchísimas gracias por su atención. Desde aquí de la Ciudad de México, Carlos Alberto Guzmán Rojas se despide y hasta pronto.